En los textos más antiguos de la humanidad se esconden algunas de las historias más, pero más extrañas que podamos imaginar. Hoy vamos a desentrañar una de ellas, una que ha dejado perplejos a historiadores y científicos durante siglos. Ojo que nuestra historia no es una fábula cualquiera. Es un registro que encontramos en el libro de Daniel. Y se trata de un rey increíblemente poderoso, en la cima del mundo, que de un día para otro es derribado por una enfermedad tan pero tan rara que parece salida de una pesadilla. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este expediente. Nuestro sujeto es nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor II, el gobernante más poderoso del imperio babilónico allá por el siglo VI a.C. Y es que Nabucodonosor no era un rey del montón, para nada. Era una verdadera leyenda en su tiempo. Comandaba un imperio gigantesco y era un constructor increíble, responsable de maravillas como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Su poder parecía no tener límites. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. Imaginen la escena. El rey contemplando su gloriosa capital y el orgullo simplemente lo consume. Pronuncia estas palabras atribuyéndose a sí mismo y solo a sí mismo toda la gloria de su creación. La respuesta, según cuenta el texto, fue inmediata y aterradora. Una voz celestial le anuncia que por esa misma arrogancia, su reino le sería arrebatado. Su caída iba a ser tan dramática como lo fue su ascenso. Y la forma de su caída fue, increíblemente extraña. Lo expulsaron de su propio palacio y empezó a vivir como un animal. El relato detalla estos síntomas durante un periodo de 7 tiempos, que la mayoría de los expertos interpreta como 7 largos años. Ahora la pregunta es, ¿qué podría explicar un comportamiento tan extremo? Ok, dejemos por un segundo el texto antiguo y hagamos un salto hasta el presente. ¿Cómo puede la ciencia moderna explicar una transformación tan radical? ¿Acaso existe un diagnóstico para el rey loco? Pues parece que sí. La respuesta podría estar en un trastorno psicológico muy raro, pero real, la boantropía. Es una condición en la que una persona tiene la creencia delirante de que es un bovino, o sea, una vaca o un buey. Lo que es de verdad asombroso es la similitud. Al comparar el relato de Daniel con los signos clínicos de la boantropía, las coincidencias son casi perfectas. Desde comer pasto hasta el autoaislamiento y el abandono total de la higiene personal. Es impresionante. Ahora, si bien la boantropía es la teoría principal, no es la única. Otros investigadores han sugerido condiciones como la porfiria, que puede causar síntomas neurológicos bastante extraños, o la licantropía, que es un delirio más general de creerse un animal. Algunos incluso proponen que una demencia senil avanzada podría haber sido el origen de todo. Un diagnóstico moderno es una cosa, claro, pero ¿existe alguna evidencia, ya sea física o histórica, que apoye esta historia que a primera vista parece fantástica? Pasemos a investigar las pruebas. Primero que nada, hay que dejar claro que esta condición no es pura ficción, para nada. Aunque es extremadamente rara, se han documentado aproximadamente 60 casos médicos de boantropía en tiempos modernos. Es una dolencia real. Y no es solo un fenómeno antiguo. Miren esto. En 1946, el Dr. R.K. Harrison observó a un paciente en un hospital psiquiátrico británico. La descripción que hizo es casi un calco de la de Nabucodonosor. Cabello largo, uñas gruesas como cuernos y, sí, el hábito de comer pasto. Los casos modernos son muy convincentes, sí, pero la pregunta del millón es, ¿hay alguna prueba de la mismísima Babilonia del siglo VI a.C.? ¿Algo que corrobore este extraño periodo en la vida del rey? Y la respuesta es sí. El asiriólogo A.K. Grayson publicó el contenido de esta tablilla cuneiforme que ahora está en el Museo Británico. Y aunque no menciona bueyes ni pasto, sí describe un periodo en el que el rey era mentalmente incompetente. Dice que su vida no tenía sentido, que daba órdenes contradictorias y que era incapaz de conectar con su familia. Esto encaja a la perfección con la idea de un rey incapacitado por una grave enfermedad mental. Y todo esto nos lleva al corazón del debate. ¿Fue la locura de Nabucodonosor un castigo divino, como dice el texto, o fue simplemente una enfermedad psiquiátrica bien documentada para su época? La pregunta parece ponernos entre la espada y la pared, ¿no? O es un milagro o es una enfermedad. Pero, ¿y si esa no es la única forma de verlo? ¿Y si no hay que elegir? A ver, algunas definiciones de milagro no exigen una violación de las leyes de la naturaleza.
Un milagro también puede ser un evento cuyo momento y propósito apuntan a una causa divina, incluso si el mecanismo que usa es algo que ocurre de forma natural. Entonces, aquí podría estar el punto crucial. El elemento sobrenatural podría no ser la boantropía en sí misma, que es una enfermedad rara pero natural. El milagro podría estar en el timing, en el hecho de que Daniel supuestamente diagnosticó y predijo la caída del rey un año antes, y que ocurriera exactamente como fue profetizado. Al final del día, ¿con qué nos quedamos de este caso tan particular? Esta historia, vista a través de lentes antiguos y modernos, nos ofrece varias capas de significado. Es que esta única historia funciona como en 3 niveles a la vez. Por un lado, es una advertencia moral sobre la soberbia. Por otro, es un caso de estudio médico temprano fascinante. Y quizás lo más importante, demuestra que la fe y la ciencia no siempre tienen que estar en conflicto. A veces, simplemente están describiendo el mismo evento desde perspectivas diferentes. Las propias palabras del rey después de recuperarse resumen perfectamente la lección personal. Su humillación lo llevó a una nueva perspectiva, a reconocer que había un poder superior a su propia majestad. Y eso nos deja con una pregunta final, para reflexionar. El caso de Nabucodonosor nos muestra cómo un relato que parece un mito puede en realidad tener raíces profundas en la historia y en la medicina. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras leyendas antiguas podrían ser en realidad historia simplemente esperando que tengamos las herramientas correctas para decodificarlas?